Algunos en Colombia dicen que cuando llegó el Evangelio, esta Biblia era perseguida, era quemada. Algunos que eran cristianos tenían que ir al monte, abrir un hueco, enterrar la Biblia en plásticos y taparla, y luego salir allí como si cuando en el tiempo que se fumaba marihuana, ¿se acuerdan? Que los marihuaneros se iban para ¿dónde? Por ahí a las escondidas a fumarse el cachito de marihuana. Así le pasaba a los cristianos de la época. Tenía que esconderse para leer ¿qué? La Biblia. ¿Y por qué la Biblia ha sido tan perseguida? Porque es una fuente de poder. Y todos los días, escúcheme bien, querido hermano que me está escuchando, todos los días mi trabajo personal es dejar que Satanás no me la esclavice. Es trabajar que Satanás a través de otras personas no me la cautive. Es trabajar todos los días a través de ella para que nadie me la oprese, para que nadie me la mate, para que nadie me la acabe, porque esta palabra cuando se activa, cuando se libera, tiene un poder sobrenatural. Amén. Amén. Activa su fe. Y cuando la palabra de Dios activa su fe, hay cosas impredecibles que en la naturaleza, humanamente, no tiene explicación, pero que Dios en lo sobrenatural hace cosas tremendas. Por eso el apóstol dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú liberas la palabra de Dios, hace cambios notables, hace transformaciones sobrenaturales en la vida de cada uno de nosotros, porque la palabra tiene poder. Amén. Por eso quiero decirle, amado hermano, que si tú eres una persona que obedeces a Dios, que camina reglón tras reglón, ¿cómo dice? De reglón tras reglón, tilde sobre tilde, punto sobre punto, y le obedece a Dios en su palabra, déjeme decirle, así Dios le está diciendo al pueblo rebelde, porque Dios le dijo a Moisés, métame la vara para que el pueblo rebelde entienda. ¿Qué es lo que tiene que entender la gente que se rebela contra Dios y contra su palabra? Número uno, que la palabra que está introducida allí dentro del arca es palabra de Dios. Número dos, que viene como alimento del cielo a tu vida espiritual. Y número tres, que a donde caiga esa palabra, por más seco que tenga la vara, va a reverdecer y va a prosperar a donde tú la apliques. Amén. Amén. Así que Dios quiere que tú seas bendecido en todas las áreas de tu vida. El Señor quiere que cuando tú escudriñes las Escrituras, entienda que lo que va a alimentar no es tu entraña física, sino lo que vas a alimentar es tu entraña espiritual. Y cuando alimenta tu entraña espiritual, entonces tu fe se va a agrandar, tu fe va a crecer. Y en todo donde tú pongas tus manos, donde tú comienzas a profetizar, a declarar en los lugares secos, entonces eso comenzará a florecer, tu vida comenzará a florecer, tu familia comenzará a florecer, las cosas que hay en tu casa comenzarán a florecer, lo que no tenía va a comenzar a aparecer, porque Dios, el que anda en su palabra, Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, pero lo que Él dijo, lo cumple. Amén. El problema es de nosotros, cuando nos dejamos cautivar por las artimañas del error. El problema nuestro es cuando Satanás usa a una, a dos o a una tercera persona para quitar la palabra. Ahí está cuando Jesús dijo acerca de la parábola del sembrador, donde habla y dice que la semilla cayó sobre el camino, vinieron las aves del cielo, se la robaron, luego dice que cayó sobre ¿qué? Sobre piedras, y cuando nació no tuvo raíz sino que se secó, y luego dice que cayó sobre espinos y la ahogaron. Quiere decir, y nos quiere enseñar a Jesús, que la palabra tiene enemigos, porque el hombre que entiende que la palabra es poder y la activa, hay cosas sobrenaturales. El enfermo se sana, el ciego ve, el cojo salta, el que estaba desahuciado va a tener vida, los muertos van a resucitar, los endemoniados tienen que salir. Pero el diablo sabe que si deja que se active la palabra en su vida, entonces te va a perder a ti. Amén. Eso es lo que está pasando. Entonces hay que liberar la palabra. ¿Cómo así, pastor? Si yo soy cristiano.
Pero mire cuántas veces has dejado que el diablo captive la palabra en tu vida. Porque te dejas llenar de la duda. Porque te dejas llenar de lo que dice segunda persona, lo que dicen terceras personas. Yo no le creo ni a segundas ni a terceras personas. Yo le creo a lo que la persona del Espíritu Santo me dice, a lo que la palabra del Señor me enseña. Amén. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Un aplauso fuerte al Señor. Amén. Miren, escuchaba en la noticia hace como unos 5 años a un soldado que estaba en una toma guerrillera, o sea, estaban en un momento de conflicto y a él se le acabó la sábana, no sé qué fue lo que pasó, y él en un momento sintió miedo y lo único que comenzó a recitar fue el Salmo 91 y como que el Salmo 34, 37 y comenzó a declararlo y a proclamarlo. Y el Señor dice el soldado que el Señor lo guardó. Los enemigos, los guerrilleros pasaban frente de él y no lo veían. Porque ¿qué fue lo que activó? La palabra. Amén. Cuentan que un soldado un día recibió un impacto y se lo pegaron en el pecho y que él cayó. Pero lo curioso fue que sacó el Nuevo Testamento que le regalan los gedeones y la bala quedó incrustada en el Nuevo Testamento. ¿Qué tal si ese hombre no leyera la palabra? Pero la cargaría acá. Entonces eso fue lo que lo soportó. ¿Hasta dónde tiene efecto la palabra del Señor? El diablo sabe que cuando usted y yo, escúcheme bien, no le damos relevancia a la palabra, no la estamos liberando, sino que la estamos cautivando, amarrando y la estamos atando. Amén. Por eso es muy importante. Y mire, el Señor esta noche me estaba hablando, no muy poco acostumbro cargar prédicas, sino más bien le digo, Señor, háblame. Señor, enséñame y dime a través de su Santo Espíritu qué quiere. Y el Señor me dijo, dígale a mi pueblo que libere la palabra. Si usted no libera la palabra, vas a tener toda la vida una vida de esclavitud al pecado. Si tú no liberas la palabra, todo el tiempo vas a estar renegando y no vas a ver nada de lo que tú le pides al Señor. Hay que creer en Dios. Aunque los tiempos se tornen difíciles en la vida nuestra, lo único que nos queda, el último recurso que nos queda a nosotros es la fe en ella. Amén. Es la fe en ella. Así que debes aprender a liberar la palabra del Señor. Escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 18. Te voy a enseñar por qué la palabra hay que liberarla, porque tiene poder. Pero al mismo tiempo te voy a enseñar que la palabra tiene sus enemigos. Amén. La Biblia, la palabra del Señor, las Escrituras, tiene sus enemigos. Es fácil que cuando usted venga a este lugar, allí aparezcan 3 aves del cielo para robarte lo que le sembramos hoy. ¿Sí o no? Es fácil que usted de pronto evite las 3 aves del cielo y pases a un nivel mayor y entonces que la palabra haya nacido, pero de pronto nació en un lugar rocoso, en un corazón lleno de incredulidad. Hay que romper el corazón de piedra, ¿verdad? Pero de pronto la palabra que se le fue dado tuvo éxito porque usted pasó el primero, segundo y entró a un tercer nivel y prosperó. El problema fue que las que dejaste caer en los espinos. Y los espinos, en el afán y la ansiedad de tu vida, te cegó y te quitó verdaderamente la palabra, porque Satanás va a trabajar hasta lo último con tal de apresar lo que tiene poder. Yo he conocido personas que han pasado el primer nivel, el segundo nivel y han llegado al tercer nivel. El tercer nivel es cuando la palabra se ha desarrollado y Dios lo ha llevado a un grado de prosperidad que ya se olvidan ir al culto y leer la Biblia y venir a la iglesia. Porque Dios los ha prosperado, porque eso es lo que hace la palabra, prospera. Hace poco escuchábamos de una madre que decía, pastor, yo no entiendo, mi hijo tan mal que estaba, llegó a los pies del Señor, comenzó a clamar de Dios y ahora ya no se congrega. ¿Y por qué no se congrega? Porque ahorita ya el trabajo no le da el tiempo. Venga, no podemos dejar que Satanás ahogue, porque los afanes, yo tengo muchas cosas que hacer en mi vida, pero para mí lo relevante es la palabra, el estar en un culto, el servir al Señor. Entonces nótese que dijiste, ay, lo logré, mire cómo Dios me ha bendecido por su palabra.
y deja de congregarse. Y a la vuelta de unos 6 meses ya no se congrega, ya no viene a la iglesia, ya no necesita de Dios y comienzan los problemas. Y entonces he visto gente, mire, cuando yo estuve en un pueblo que se llama Espinal, conocí a un hombre más o menos de 1,40 de altura. Él literalmente perdió muchas cosas que tenía, buscó de Dios. La esposa que él tenía lo había abandonado, pero se consiguió una mujer cristiana, se casó, fue a la iglesia, asistieron juntos, caminaron juntos. Él comenzó a vender cacharro en una canasta y comenzó a vender. Y comenzó de pronto ya del cacharro de canasta, luego ya tenía un lugar donde vendía mercancía y de allí comenzó y abrió otro punto en otro pueblo y comenzó a prosperar y él era fiel a Dios en todo, en sus diezmos, en sus primicias, en todo era fiel. Y luego comenzó y compró una buseta y luego empezó a prosperar más y montó un dispensario de estos grandes en un lugar de Villa Espinal y allí puso gente cristiana, administrar, buscaba gente cristiana y empezó a prosperar más y luego con toda la prosperidad que tenía compró otra buseta más a una empresa que tenía de una transportadora y luego compró otro microbús más, tenía 5 y luego pasó y se fue para Tunja y montó otro negocio más y luego pasó a Bogotá y amplió su negocio y compró otro negocio más hasta el punto que un día yo llegué y me confianza me dijeron Alex, yo era líder de una iglesia allá, no era pastor hace casi como unos 15 años, me dicen por favor vaya, haga la consignación de los diezmos de este negocio y yo ese día quería anodado. El diezmo que estaban ellos llevando a su iglesia era de 5 millones, hace más o menos como unos 12 años atrás, 15 años atrás. Y yo dije, Dios, ¿cómo lo bendice? Pero cuando comenzamos a ver, es que el hermano de esa congregación no comenzó como a menguarse, ya no había tiempo para la iglesia, ya no había tiempo para Dios, ya llegaban a las esquinas, se volvió el hermano coquetón, el hermano sin vergüenza, y hermano, las cosas comenzaron a decaer. ¿Y sabe por qué las cosas decaen? Porque Satanás sabe que si él le apresa la palabra, Satanás sabe que si él le capsula la palabra, Satanás sabe que si él le venda la palabra, que si le encarcela la palabra, entonces tú vas a dejar de ser prosperado en todas las cosas. Amén. Por eso no es cuestión de que ahora yo gané porque libré la palabra. No, desde el comienzo hasta el fin es una lucha de todos los días comenzar a liberar la palabra. Liberar la palabra. ¿Cómo así, pastor? Claro, he visto gente de 20 años decayendo. ¿Y por qué? Porque 4 o 3 aparecieron en el camino y los confundió, aún teniendo doctrina. Hace poco veía a un hermano anciano con canas, casi como con 40 años en el evangelio. Mi esposa y yo lo conocemos. Él decía que era el profeta, pero dejó de congregarse. Ahora él por ahí anda de ave enamorada. ¿Y por qué sucede eso? ¿Sabe por qué sucede? Porque Satanás es especialista en adormecer la palabra si tú lo permites. Así que todos los días tiene que, escúcheme bien, desvelar la palabra. Todos los días tiene que, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Escúcheme bien, desvelar, liberar la palabra de Dios, correr ese velo y no dejar que el enemigo nos aplaste y nos estanque. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Dice la palabra primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así, ¿está conmigo? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Así dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué dice? Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero mire, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora yo le pregunto ¿eso lo sabe el diablo? ¿O lo sabe solamente usted?
Lo sabe el diablo. Pero a nosotros nos cuesta creer que la palabra de Dios es ¿qué? Es poder. Pero el diablo sabe que usted es más peligroso con la Biblia pelada en la cabeza. Escúcheme bien. Y él sabe que usted es peligroso porque con ella 900 veces usted le puede dar leña al diablo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Tanto dicen amén? Amén. Un cristiano es peligroso con la Biblia en la mano, pero no tanto con la Biblia en la mano, sino como la aplica. Pero el diablo sabe. Así que no vamos a dejar que el diablo envene la palabra, porque para el mundo es locura, para nosotros es poder. Amén. Ay, ¿qué está pasando? Esto, que lo... Oremos. La palabra del Señor dice en tal texto, en tal capítulo, en tal versículo. Clamemos a Dios conforme a esa palabra. Llamaron al pastor, yo le he contado ese testimonio una y mil veces. Pastor, dicen que viene una avalancha sobre el mero. El pastor Isidro dice: congréguense, busquen un lugar más alto y seguro, vayan a la iglesia, hagan vigilia, clamen al Señor y pídele a Dios que los guarde. Todos corrieron hacia allá, gran parte, no todos, se congregaron. La avalancha de Almero llega 2 cuadras arriba, se abre y dicen que 2 cuadras abajo se cierra y no toca la iglesia donde los hermanos estaban congregando. ¿Por qué? Porque activaron palabra, porque declararon palabra, porque quizás quisieron allá de una declaratoria de lo que es la palabra, y cuando la palabra se declara, la Biblia dice que los demonios... Amén. ¿Los demonios qué? Tiemblan. Dice la Biblia que Jesús echaba fuera demonios por medio de ¿qué? De la palabra. Es por la palabra que nosotros echamos fuera demonios. Es por la palabra que nosotros sanamos a los enfermos. Es por la palabra que nos ha declarado. Pero mientras que la palabra, aunque tú la sepas, pero permanezca acá encubierta, no tiene efecto ni poder. Porque puede que tú sepas cómo echar fuera demonios, pero quizás no tiene la fe porque tienes tu duda. Mira, hermano, todos los días yo tengo una lucha. Y la lucha mía es luchar para que la palabra no se vele dentro de mí. Para que la palabra no, Satanás no me la prese. Entonces, para el mundo es locura, para nosotros ¿qué? Es que, pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oiga, por la locura de la predicación. En esta noche hay una palabra de bendición para tu vida. Cada vez que se predica la palabra, aunque sea locura, hay salvación para el alma. Una salvación para una familia, para una restauración, una restitución, un cambio. Porque cada vez que se predica la palabra de Dios se está activando en un campo infértil a convertirse en un campo que fértil, porque así como la vara de Aarón floreció, así florecerá la palabra que usted envía en el momento de la angustia, en el momento del desespero, la crisis que estés viviendo. Si tú eres una persona de palabra, caminas en la palabra y no dejas que el diablo endurmezca la palabra, entonces vas a comenzar cosas sobrenaturales. Y miren lo que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero a nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para nosotros, para los gentiles, locura, mas para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén y amén. Entonces, mientras que la palabra de Dios para muchos es locura, para nosotros es poder. Amén. Y eso lo sabe el diablo. Eso lo sabe el diablo. Y el diablo nunca lo va a olvidar porque está en lo eterno. Nosotros sí lo podemos olvidar porque estamos en lo natural, en lo que no es eterno. Tremendo esto. ¿Por qué no lo olvida el diablo? Porque él está ¿qué? Y ya cayó.
Y como Él está en lo eterno y ya cayó, Él, eso nunca se le va a borrar en la memoria porque Él ya sabe para dónde va. Pero Él tiene en su corazón el odio de robar la palabra porque Él no se quiere ir solo, sino que Él quiere que muchas personas se pierdan y por eso tiene un odio acérrimo para robarle a la gente creyente y a la gente no creyente. A la gente no creyente, dice el apóstol Pablo, para ellos es locura, porque para nosotros ellos eso es locura. Para los que no son creyentes y no aman al Señor, usted está loco. Usted está loco, llegó un loco acá. Llegó el loco. Ay, aleluya, loco, apareció loco. ¿Verdad? Para ellos nosotros estamos locos, pero nosotros entendemos hacia dónde vamos con Cristo. Hay una salvación, una vida eterna, y todo lo que vayamos a emprender va a florecer porque es bendición. ¿Amén? Amén. Entonces, te voy a comprobar rápidamente cuando la palabra es perseguida y quiere ser apresada. Amén. Tengo el reto de mirar las escrituras allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde nuestro hermano Giovanni inició el servicio en esta noche. En el capítulo 16, 14, comenzó el hermano a hablarnos. Cuando él hablaba esto, el Señor le dijo, dile lo tremendo cuando la palabra es perseguida. Amén. Cuando la palabra es perseguida, escúchenme bien, viene oposiciones, diga conmigo, oposiciones. Se levanta su vecino, se levanta contra ti tu mejor amigo, tu familiar más cercano, se levanta Raimundo y todo el mundo, pero tranquilo, es normal, el diablo los está usando, a usted y a mí nos toca orar por ellos. Amén. Ay, lo perdimos, mire, volvió loco, ahora ya no toma. Ahora se volvió en Santurrón, en San Fernando. Ay, mira, Leito, San Leito. ¿Amén? Y así me hacen burla. A ver si usted se distracta. Ya usted no puede ya en la casa hablar duro. Ojo que usted va a la iglesia. Ojo. Y todos nos miren, ya no pueden tener. El diablo mira a ver cómo te desanima y cómo te da golpes para ver si tú dejas de caminar, pero tú eres de los que luchan para no dejar que la palabra se aprecie. Amén. Yo le voy a ser sincero. Yo como padre grito, como padre yo llamo, exhorto, como esposo también digo algunas cosas, pero el hecho de que afuera esté escuchando el mundano para juzgarme, déjenme decirle que no estoy faltando a nada. Nadie me puede reprimir. Amén. Amén. Pero el diablo sí quiere reprimirte. No. ¿Verdad? No, nada ni nadie nos va a mover. Pero yo sí te digo en esta noche que la palabra tiene sus enemigos. Amén. Amén. La Biblia tiene sus enemigos. Porque ¿qué es la intención del diablo? Velarte. Mira acá. El hermano Giovanni nos decía, entonces una mujer llamada Lidia era una vendedora de púrpura. ¿Está conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Amén. Hechos capítulo 16, 14. Esta mujer era una vendedora de púrpura de la ciudad de Titaria que adoraba a Dios y estaba oyendo y el Señor abrió el corazón. ¿Qué estaban haciendo allí? Versículo 13. En un día de reposo, Pablo y Silas, creo que era, dice, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándose hablamos a la mujer que se había reunido. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hablamos. ¿Qué le compartió? Palabra. Diga conmigo, palabra. Pablo no puede perder el tiempo, hermano. Hablarle, ay, tan bonita, usted está hermosa. Uy, usted me consiguió toda esa plata, porque estaba hablando con una mujer hacendosa. Pablo no estaba hablando con cualquiera. La gente dice que la predicación del evangelio es para los tontos y para los pobres. Eso es lo que la gente ve de afuera. Pero estaba hablando de Pablo a una mujer vendedora de púrpura, es decir, que era una comerciante de estatus alto. Que ese día se acercó para ver a un hombre que oraba y que allí estaba leyendo las escrituras, y Pablo ese día se acercó y le predicó el evangelio de la cruz. El evangelio que para el mundo
Pero claro, no falta el enemigo perseguir. El diablo comenzó a trabajar y empieza a enviar a los demonios y empieza a decir, vamos, vamos, trabajen fuerte. No dejen que esta mujer conozca del Señor. Ahora, trabajen. Y miren lo que pasó. Dice, entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad, dice, ¿qué pasó? De Titania, de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Estaba predicando Pablo? Amén. Tremendo. Y aquí es donde Dios comienza a abrir los corazones. Entendemos esto, que para primera medida que debes entender en esta noche, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que la palabra de Dios no se aprecie? Oiga, escriba, número 1, pedir a Dios que en cada predicación mi corazón se abra. Amén. No deje que el diablo aprecie la palabra, apréciela usted dentro de su corazón, encapsúlela en tu corazón. Lo que Dios hizo con Lidia, ¿sabe qué fue? Liberar. Primero, Lidia tuvo la intención de escudriñar lo que Pablo decía. Le pareció fascinación. Lidia estaba liberando automáticamente lo que Pablo estaba disertando. Y Dios le otorgó el poder para que su corazón se abriera, para ella más bien que Satanás la apresara, pero yo prefiero apresar, es decir, encarcelar, encapsular la palabra de Dios en mi corazón, porque hay más efecto. Amén. Yo quiero ser esclavo de la palabra de Dios porque ella se esclavizó a mí. ¿Entendió lo que dije? Cuando yo soy esclavo a la palabra de Dios, es porque ella está esclavizada a mí. Se metió y me esclavizó. Entonces, cuando yo estoy esclavizado a la palabra de Dios, yo puedo ver connotaciones directas del poder de Dios. Pero cuando tú dejes que la palabra de Dios esté esclavizada por Satanás, no hay efecto, porque él quita el propósito de lo que Dios quiere hacer. Lidia la liberó. ¿Qué hizo Lidia? La encapsuló porque Dios le abrió el corazón. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Primera cosa que tengo que hacer, pedir a Dios que en cada predicación, porque la palabra de Dios es locura y es locura la predicación para los que se pierden. Pero usted hoy está entendiendo que cuando vienes a la iglesia y te metes a la iglesia, lo primero que tienes que pedir, Señor, en esta noche te pido que abras mi corazón porque no lo quiero endurecer, ni voy a dejar que Satanás me lo endurezca, porque yo lo que tengo que hacer en esta noche es cómo apresar esa palabra en mí y no dejar que el diablo se la robe. Eso es lo que tenemos que hacer. La primera cosa que tenemos que hacer es liberar la palabra cuando tenemos la fascinación y cuando le oramos al Señor para que esa palabra fluya en mi corazón. Vea lo que dice el versículo 2. Y dice, mira lo tremendo. Esta mujer liberó la palabra y mira el efecto que hizo la palabra. Mire lo que hizo la palabra. Efectos. Ahora, cuando una palabra es liberada, ¿qué trae? Efectos. ¿Qué trae? Poder. Mira lo que hizo. Cuando esta mujer escuchó la predicación de la palabra, dice que cuando fue bautizada y su familia, diga conmigo, y su familia, o sea que el efecto de la palabra de Dios no solamente llegó a Lidia, sino llegó también para su familia. La salvación de Dios llegó no solamente para Lidia, sino para su familia. Dice que fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Tremendo esto. ¿Qué quería Lidia? Síganme hablando. Síganme hablando, síganme hablando. Porque yo quiero seguir liberando palabras. Síganme hablando. Síganme hablando. Y cuando una persona, como el caso de Fernando Wadi, llegó el evangelio a sus vidas, ellos liberaron su palabra, llegó luego a Leo y luego llegó a esta región. ¿Por qué? Porque ellos liberaron la palabra y el efecto de la palabra no solamente llegó a su casa, sino que ahora el efecto comenzó a agrandarse. ¿Y cuántos creen que Chipalo será lleno de la gloria de Dios? Amén. ¿Debes aplauso al Señor? Eso es lo que hace. Entonces,
loco. Y yo digo, yo no vuelvo a la iglesia. Pero Lida hizo un efecto sobrenatural. Síganme hablando. Que aunque allá digan que estamos locos, yo quiero saber más cuál es la fuente de poder. Síganme hablando. Síganme hablando, quédate en mi casa, te ruego que te quedes. Yo necesito que siga fluyendo en palabra, porque Lida lo que aprendió fue liberar palabra y hacer que el corazón de ella fuera procesado ¿por quién? Por Dios. Ahora, ¿qué es lo que le toca seguir haciendo al hermano Leo? Seguir liberando palabra para cautivar a su familia, a cada uno de ustedes, a su vecino, y lograr que sobre Chipalo la gloria de Dios no solamente venga para salvación en las almas, sino que este territorio sea liberado de la potestad de Satanás a la luz eterna y gloriosa. Mira, te voy a contar una anécdota. ¿Qué problema tremendo lo que hoy está viviendo? Todos saben que Dios, no yo, Dios me permitió llegar al consejo, ¿verdad? Y llegué al consejo por una palabra. Y mira esto, hermano. Claro que bien, todo lo que venga está bien hecho. Dios me dice a mí, mira que te he puesto en este pueblo como pacto, para que restaures asoladas heredades y entregue la tierra por heredad. Yo no le entendía lo que Dios estaba haciendo, pero lo que sí comprendía es que Dios me había enviado al varado para ver cosas sobrenaturales y especiales en un cambio. Comenzamos a ungir la ciudad, a predicar el evangelio, a declarar, y comenzamos sobre los puntos cardinales a sembrar estacas y reclamar el territorio y decirle a Satanás en un acto simbólico: ensancharemos las estacas de esta casa, de esta ciudad, de este pueblo, porque venimos en el nombre de Jesús a restaurar. Todos saben lo que dice Isaías 49:8. Te he puesto en este pueblo como pacto para restaurar asoladas heredades. Llegamos al consejo, lo que hicimos, o cuando pasó por el consejo algo que no podía poder dejar por alto, preguntaba yo a Dios: Señor, ¿cómo desarrollar este pueblo? Y una de las maneras en que Dios me permitió ver que para desarrollar el pueblo era a través del turismo. Y hoy, que por medio de un acuerdo, nosotros integramos unas tierras, más de 1,000 casas campestres vienen ¿para dónde? Para Alvarado. Ahora tenemos problemas de que viene gente a demandar la situación que se nos ha hecho, y como yo siempre se lo he dicho al Señor, yo no tengo problema, porque Dios me libre de haber recibido cualquier tipo de coima o cualquier situación. Lo único que hemos hecho es desarrollar y ver que en los postreros tiempos sobre Alvarado, más o menos con un predial de 800,000 pesos, sobre Alvarado 1,000 casas campestres, si se llegan a desarrollar, más o menos Alvarado tenga un ingreso anual de 800 millones de pesos. Pero hermano, la oposición siempre viene y es normal que esto llegue a pasar. Y obviamente estamos sujetos a cualquier serie de investigación, pero lo que estoy hablándole y resaltándole es que la palabra de Dios tiene que ser liberada para cambiar el estado de sequedad al estado de reverdor, que usted tiene que hacer efectos sobrenaturales donde Dios lo ponga a usted, que Dios sea glorificándose en la vida cada vez que usted predica o declara una palabra sobrenatural de parte del Señor. Amén. Eso es lo que tienes que hacer. Declarar la palabra para que la palabra tenga que efecto y no dejar que Satanás robe la palabra. Vea lo que sigue diciendo, versículo 16. ¿Qué sucedió? Esta mujer se llevó ¿a quién? ¿A quién se llevó? ¿A quién se llevó? A Pablo. Y le dijo que entrara a su casa y posar, y lo obligó a quedarse allá. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mira el problema. Diga conmigo, Satanás no se queda quieto. Ahora, ¿qué hace? Sale una mujer adivina a mirar si puede engañar a la familia de Lida a través de sus adivinaciones. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo.
que se paran, hermano. El Señor me ha dicho, el Señor te dice esto, bla, bla, bla. El Señor dice que estás cargado, que tienes esto. El Señor te dice. Y entonces sale el espíritu de adivinación engañando a uno de los propios escogidos. ¿Y por qué aparece eso? Porque Satanás quiere ¿qué? Diga conmigo, confundir. Porque Satanás quiere ¿qué? ¿Y qué es lo que se quiere probar él? Porque la palabra tiene ¿qué? Entonces salió esa mujer que tenía espíritu de adivinación y va al encuentro. ¿Qué tenía que hacer esa mujer sobre ellos? Quería era trastornar a los que estaban con Pablo, pero Pablo, como tenía la palabra de poder, tenía dos posiciones. Y me trae en este momento el pensamiento de Elías y los profetas de Baal. Algo tenía que pasar. O Elías salía avergonzado o salía avergonzado los profetas de Baal. Y precisamente esta mujer fue arrastrada por el diablo para mirar a ver con sus adivinaciones a ver si podía hacer desertar de los del camino, de los cristianismos, a los que estaban con quién, con Pablo. Pero cuando se acerca a Pablo, Pablo no se pone con bobadita. Pablo se queda mirando y mira que en ella había espíritu de qué. Vean lo que dice, escuchen. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire que no estaba mintiendo, pero sí estaba tratando, porque así llega el diablo, hablando de una verdad para terminar con una mentira. Tremendo como la astucia del diablo. El diablo le mete a usted una verdad para atraparlo, para que tú termines con una mentira. ¿Qué tal si Pablo no fuera un hombre espiritual? No, déjala, nos está ayudando, déjala. Pablo tuvo un discernimiento y comprendió que lo que ella estaba diciendo, aunque era verdad, no venía de parte de Dios. Era algo tramposo del diablo. Tremendo esto. Por eso te decía que aquí podía quedar en vergüenza Pablo o en relevancia esta mujer. ¿Y sabe qué sucedió? Miren lo que dice. Alguien que me esté entendiendo, diga amén. Esto hacía por muchos días, mas desagradaba a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Tremendo es esto. Lo enmudeció, lo cayó, porque cada vez que salía, la mujer adivina salía, porque lo que quería era ¿qué? Confundirlos. El diablo es muy astuto, hermano, en coger a la gente nueva y confundirlos. Porque él quiere robar, porque él sabe que si roba la palabra no tiene poder, pero si la palabra se queda, esa persona se levanta en poder. Pero Pablo se cansó, reprendió el espíritu y el espíritu salió. Porque ¿qué tenía Pablo? Pablo tenía poder de liberación en su palabra. Pablo todos los días trabajaba en esto. Él sabía liberar la palabra de Dios. La persona que sabe liberar la palabra de Dios, déjenme decirle que tiene discernimiento. Número uno, es la persona que cuando lee las escrituras o viene a la iglesia, le dice el Señor: abra mi corazón para poder entender lo que tú me vas a hablar. Amén. Eso es la persona que comienza a liberar la palabra.